Estamos en esta serie que se llama Persistencia. Y en nuestros entrenamientos, la primera serie que usamos le llamamos Conmoción. Cuando básicamente nuestra vida se colapsa, cuando nuestro mundo se colapsa. Después vimos el dolor, cuando tienes una pérdida importante. Y ahora estamos con nuestro tema que le titulamos Pelee por la vida, aunque no tenga sentido. Vamos a ver esta parte que es importante. Vamos a pelear por esta vida. Y si ustedes vieron, hay una fotografía de un matrimonio, ¿verdad? Pelee por su matrimonio. Vamos a ver esto. Pelee por sus hijos, por sus finanzas, por su iglesia, por su vida espiritual con Dios personalmente. Y de ese es el enfoque, hermanos, de este entrenamiento. Y usamos uno de los pasajes en Génesis capítulo 3, si usted lo busca en su escritura, versículo 17. Las versiones pueden cambiar la terminología, pero el punto es el mismo. Y dice Génesis 3:17, por tu culpa toda tu vida pelearás. En otras palabras, el peso que cargamos nosotros, el pecado que cargamos nosotros, hermanos, esto no va a ser aliviado por ingredientes religiosos. Esto no va a ser solucionado por una propuesta gubernamental. Esto no va a ser arreglado porque usted razona y mira las cosas, dice, esta es la solución. No se puede. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Jesucristo decidió dejar, ¿qué? Su trono, su posición, su gloria. Si Dios decidió hacer esto, ¿qué nos quiere? ¿Cuál es el mensaje para con nosotros? Que nosotros no podemos con el pecado. Estamos arruinados, matrimonios. Y a las iglesias que nos ven, a los líderes que nos escuchan, estamos arruinados por el pecado. No hay una persona más espiritual que la otra. Todos somos pecadores. Pero la vida es una lucha. Y la vamos a ver esta lucha en dos maneras o tres maneras. ¿Cómo luchamos en esta vida? Bueno, peleamos con las personas. Algunos de ustedes se aventaron un round esta semana. A lo mejor saliendo de aquí o mañana o en 2 semanas vas a tener otro. Pero también peleamos con nosotros mismos. ¿Cómo peleamos con nosotros mismos? Bueno, peleamos con nuestras inseguridades, con nuestras adicciones, con nuestros traumas. Peleamos internamente y saben, esa es la batalla más difícil. Si ustedes abren sus Biblias en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 23, dice el apóstol Pablo. Y acuérdense, el apóstol Pablo era una persona, era un apóstol. Era un apóstol, pero él era transparente. Y él dice estas palabras en Romanos 7, del 15 al 23. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Estamos familiarizándonos con esto? Hago lo que odio. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero al igual lo hago. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¡Wow! Es wow. No puedes tú contigo mismo. El apóstol Pablo está diciendo, yo no puedo conmigo mismo. Hay un poder interno que le gusta el pecado, hay un poder interno que le gusta las adicciones. Es el pecado. Pero hay otra parte de ti que le agrada estar en comunión con Dios. Hay otra parte de ti que le gusta tener esa relación personal con Dios. La tercera forma como nosotros vemos la pelea es que nuestra pelea, peleamos con Dios.
Cuando tú peleas con los demás, en tu trabajo, en la iglesia, con tus familiares, cuando tú peleas contigo mismo, esto tiene una raíz. Y la raíz es la pelea con Dios. Así que de esa forma quiero presentarles esto. Pero surge una pregunta. ¿Por qué peleamos con Dios? Y en realidad hay dos razones por las cuales peleamos con Dios. Una, porque creemos que sabemos más que Dios. O sea, ¿por qué murió mi hijo? ¿Por qué he escuchado versiones de mujeres? ¿Por qué es que no puedo tener familia? Y es un dolor muy grande. Y ellas razonan o ellos razonan, ¿por qué es que mi padre se suicidó? Y el razonamiento les llega, les empuja, o ellos se convencen, no hay Dios. Mi razonamiento es mejor que Dios. Esa es una de las razones por las cuales peleamos con Dios. Y la segunda razón es porque queremos tener el control. Parejas, por eso es que se pelean. ¿Quieres tener el control de las finanzas? ¿Quieres tener el control? ¿Quieres manipular? ¿Quieres controlar? Ese es el problema. Pero cada vez que dudemos de la sabiduría de Dios, cada vez que usted quiera controlar a los demás, nada más estás haciendo una cosa. Estás jugando a ser Dios. Y de ahí viene la depresión. Y de ahí viene la ansiedad. Y de ahí viene una serie de enfermedades psicopatológicas que ahora usan tantas drogas para poderlas controlar. Porque queremos nosotros tener el control. El gobierno crea infinidad de programas y aún así no se puede. El problema es más serio. En el libro de Oseas, en el capítulo 12, nos relata de este hombre, de Jacob. Y yo lo voy a usar a Jacob como un peleonero con Dios. Y ustedes lo van a ver en toda esta ilustración de la escritura. Jacob es un peleonero con Dios. En ese libro de Oseas, capítulo 12, versículo 3, dice, cuando se hizo hombre, peleó con Dios. ¿Saben quién era este hombre, Jacob? Jacob era un hombre que peleó con sus hermanos. Jacob era un hombre, de acuerdo a la escritura, dice que su madre Raquel, cuando Jacob estaba en el vientre de su madre, su otro hermano estaba con él. ¿Quién era? Esaú. ¿Y qué hizo Jacob con su hermano dentro del vientre de su madre? Se pelearon. Era un peleonero ese Jacob. Se peleó con Esaú, su hermano. Haber sido divertido para la madre, ¿no? O sea, un pleito dentro del vientre. Imagínense, mamás, ustedes que han tenido bebés. Pero cuando fue hombre, Jacobo peleó con Dios. Y si usted abre su escritura en el libro de Génesis capítulo 32, vamos a usar todo este relato para ilustrar cómo Jacob era un peleonero con Dios y cómo nos conectamos con ese pasaje de la escritura, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, pero también cómo podemos encontrar la solución para rendirnos ante Cristo. En Génesis capítulo 32 dice, Jacob tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas, o sea, no le bastó una esposa, tuvo una segunda. Y luego cada esposa tenía una esclava. Y cruzó el río Jaboc con ellos. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. ¿Saben? Jacob engañó a su hermano.
¿Se acuerdan de el robo de la primogenitura? Después, ¿qué hizo Jacob con esto? Se la pasó huyendo el resto de su vida. Muchas personas hoy en día están huyendo de Dios. Están escondiéndose de Dios. Y sigue diciendo Génesis 32, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Noten esta parte de la historia del relato bíblico, que este hombre no estaba ganando la lucha. Estaban en una pelea sin salida. A lo mejor usted en este momento estás en un pleito, en una pelea que no tiene salida. Estás en el proceso de tu divorcio. Estás en el proceso de perder a tus hijos, de perder tu empleo. Pero déjeme decirle unas cosas. Hay cosas en la vida que tú no vas a cambiar. Hay problemas en la vida que no vas a cambiar. Problemas relacionales, problemas de discapacidad, problemas de salud. Hay cosas que no van a cambiar en tu vida. Son incontrolables. Y sabes, no puedes ganar en esa situación. Pero en este pasaje de Génesis 32 hay una lección muy importante para usted. Hay algo muy importante aquí. ¿Y por qué? Porque a Dios le encanta que usted pelee con Él. ¿Sabía eso? A Dios le encanta que usted pelee con Él. En este caso, Jacob estaba en una pelea con Dios. Lo opuesto de pelear con Dios es alejarte de Dios, esconderte de Dios, escapar, evitarlo, decir, olvídalo Dios, ya todo se terminó. Ya no puedo con mi matrimonio, no puedo con mis hijos, no puedo conmigo, se acabó, me voy, renuncio. En este pasaje de la escritura de Génesis 32, hay una pregunta muy importante que le hace este hombre a Jacob. En medio de este pleito, es muy curiosa la pregunta, porque cuando te estás peleando con tu pareja o con alguien más, no le preguntas, ¿cómo te llamas? No preguntas eso. Pues este hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Dice la escritura, ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó a él, tu nombre ya no será Jacob. Le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Saben? Jacob era un manipulador. Él quería que las cosas salieran a su manera. Él trataba de controlar a todo mundo. Trató de controlar a su hermano, trató de controlar a su suegro, trató de controlar a su familia, a sus esposas. Este era un manipulador. ¿Saben? Jacob había ido toda su vida manipulando a todo mundo. Todas las cosas tenían que ser a su manera, a mi manera. Cuando Dios, este hombre que peleó con Jacob representa a Dios. Y ese hombre en la pelea le hace esa pregunta, ¿cómo te llamas? En otras palabras, en el trasfondo de esta pregunta, Dios le está diciendo a Jacob, Jacob, ¿no te has dado cuenta que tú eres el problema? No es tu divorcio, Jacob, en una manera así. No son tus hijos, no son tus esposas, no es tu trabajo, no es tu hermano, no es tu padre, no es tu suegro, Jacob, eres tú el problema. Cuando platico con personas divorciadas, obviamente ya cuando se divorciaron, ¿qué creen que dicen? Ella es la culpable del 70%. Y vas con ella, no, él es el culpable del 80%.
El problema eres tú, le dice Dios a Jacob. La razón de esta pelea, le está diciendo Dios a Jacob, Jacob, es que te rindas. Toda tu vida has intentado controlar a todo mundo. Y estás tratando de hacer un lío con todas las personas para poderlas controlar. Pero en la historia de este pasaje de Génesis capítulo 32 hay algo que me gusta mucho de Jacob y que a usted también le puede gustar. Jacob está dispuesto a pelear. Usted no lo encuentra como un hombre deprimido. Jacob está dispuesto a pelear con Dios. No huye de Dios, se queda ahí. Algunas personas con una gripa ya en la iglesia volvieron. Jacob no. Él sabe lo que quiere. ¿Y saben por qué está en esta pelea con este hombre que representa a Dios? Porque él quiere ser bendecido. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios en medio de su pelea, Señor, quiero que me bendigas? Bendíceme, Señor. Jacob lo hizo. ¿Alguna vez usted le ha dicho eso a Dios? Le ha dicho, Dios, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Este grupo aquí, ustedes, el grupo que empezó este ministerio hispano, han sido unos peleones con Dios. Porque siguen peleando con Dios hasta que Dios los vaya a bendecir. Y eso es bueno, eso es saludable y eso es exactamente lo que Jacob estaba diciendo. Jacob era una persona persistente y sabe lo que quería. Eso sí, ni siquiera admite que él es el problema. No admite que es un manipulador, no admite que es un mentiroso, que es un fanático del control. Ha tratado de controlar todas las vidas posibles a sus 12 hijos. Pero en este pleito, en esta pelea, este hombre le dice algo a Jacob. Le dice, ya no vas a llamarte más Jacob. Te voy a llamar Israel. Wow, es interesante esta parte. Porque en esta parte le cambian el nombre de Jacob a Israel. Y la palabra Israel quiere decir dos cosas. Una, el que pelea con Dios. Y la segunda, el que es un príncipe. En otras palabras, Jacob, ya no vas a ser un manipulador, Jacob. Ahora vas a ser un líder. Vas a ser un líder, Jacob. En otras palabras, lo que este hombre está diciendo a Jacob, Jacob, te vamos a dar una nueva identidad. Dice la escritura ahí en Génesis 32, entonces bendijo a Jacob ahí y llamó aquel lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. ¿Saben? Esta historia, matrimonios, jóvenes, solteras, solteros, esta historia es muy importante para nosotros, porque nos está enseñando cómo pelear con Dios y ganar. Porque a través de la vida vamos a atravesar por ese sendero. Vamos a atravesar por ese sendero, vamos a llegar a pelear con Dios, pero la pregunta es, ¿cómo obtengo la victoria? ¿Cómo puedo sacar lo mejor? Así que esos pleitos que tienes con otras personas, esas peleas que tienes contigo mismo y con Dios, tienen una raíz. El pleito que nosotros tenemos con Dios.
Así que la pregunta aquí, ¿cómo pelear con Dios y ser bendecidos? ¿Cómo pelear con Dios y ganar? La Biblia nos dice que cada una de las historias en la Escritura están ahí para enseñarnos a cómo nosotros debemos tener una mejor relación con Dios. Cómo pelear con Dios y ganar. Así que vamos a ver a través de esto cómo pelear con Dios y ganar. Y cuando hablamos de Israel, déjeme decirle que Israel es una nación que sigue peleando con Dios. Estuvimos ahí en este mes de octubre, llevamos un grupo a Israel, y cuando tú hablas con los judíos, ellos todavía están esperando construir por tercera vez el templo. En el espacio donde fue construido el segundo templo y fue derribado por los romanos en el año 70. Ellos están esperando construir el tercer templo, porque cuando construyen el tercer templo, entonces va a venir el Mesías. En otras palabras, el Mesías ya vino y va a venir por segunda vez. Ellos lo están esperando la primera vez. Esta es una nación que ha peleado por Dios por años y por años. No se han querido rendir. En Primera de Pedro, capítulo 7, si usted abre la escritura, Primera de Pedro, capítulo 7, dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Está listo para esto? ¿Cómo ganar la pelea? ¿Cómo tener la bendición de Dios? Pero antes de entrar a cómo ganar la pelea con Dios y cómo tener la bendición con Dios, hay un patrón bíblico que me gustaría compartir con ustedes. Hay un patrón bíblico, es una forma de oración para ayudarnos a nosotros cómo pelear con Dios y ganar. El patrón bíblico del lamento. ¿Han escuchado algo así? El patrón bíblico del lamento. ¿Cómo lamentarme con Dios? ¿Cómo quejarme con Dios? Es muy diferente cómo lamentarme de Dios o cómo quejarme de Dios. Es muy diferente. Quejarme de Dios es pecado. Lamentarme de Dios es pecado. Pero lamentarme o quejarme con Dios, eso es lo que Dios quiere. Hay un patrón para el lamento bíblico. Y el patrón para el lamento bíblico, lo primero que yo tengo que hacer en mi oración, levante su mano, ¿cuántos de ustedes acostumbran a orar, no sé, a cualquier hora del día? Levante su mano. Buen grupo, felicidades. Incluya esto en su oración. Si usted quiere ganar la bendición de Dios, si usted quiere ganarle a Dios en la pelea, y quiere ser bendecido por Dios, incluya esto en su oración. Esto es el patrón bíblico del lamento. Número 1, quéjese con Dios. Quéjate con Dios. No te quejes de Dios. Señor, ¿por qué no gano más que mi vecino? ¿Por qué no tengo un mejor sueldo que mi vecino? No en ese aspecto. Quejarme de Dios es, ¿por qué, Señor, me está sucediendo esto que me sucede en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos? Dios mío, ¿por qué no haces algo con mi vida, con mi esposa o con la suegra o con el que usted quiera? ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿Usted le ha preguntado a Dios, Señor, ¿cuándo vas a responder mi oración? Estuvimos en el hospital, mi esposa y yo, con una persona de 10 años de edad, una personita. Su apéndice se reventó adentro de su estómago. Se pudo haber muerto. Su papá no podía estar ahí porque no está con ella. Su mamá estaba en un problema muy serio. Y solamente ella estaba
en el hospital con su abuelita. ¿Dónde estaba Dios ahí? Entonces oramos a Dios, quejándonos con Dios. El domingo una familia presentó esta queja con Dios porque su hija tiene meses de nacida y tiene un problema y sus orificios de su nariz son muy pequeños y tenía una gripa y no le permitía respirar. Señor, ¿por qué si yo te sirvo? Señor, ¿por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué tengo que atravesar por esto? Quejarte con Dios no es pecado. Quejarte de Dios sí es pecado. La segunda cosa que tienen que hacer en el patrón de lamento cuando usted ore, apele a Dios. Apele a Él. Esa es la segunda cosa. Apele al carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es amor. Dios es misericordioso. Apele a estas cosas de Dios. Y la tercera cosa que nosotros tenemos que hacer en este patrón de lamento es recordarle a Dios. Recordarle a Dios las promesas que Él tiene para conmigo en la Escritura. Dios es un Dios de promesas. Una vez que usted entienda este patrón de lamento en su oración, vamos a aprender nosotros cómo expresar confianza en la sabiduría de Dios y en las cosas que no comprendo. Cómo expresar confianza en la sabiduría de Dios y en las cosas que yo no comprendo. Hay 4 cosas que me gustaría hablar aquí. Cuando usted se queja con Dios, cuando usted se lamenta con Dios, cuando tú sigues este patrón, encuentras en los salmos, encuentras en los proverbios una serie de escrituras que David, Salomón expresaban todo este patrón bíblico con Dios. Pero vamos a echar un vistazo cómo hacerlo. Y voy a mostrarles cómo hacerlo, el patrón bíblico de lamento. Fue lo que vimos. Pero ¿cómo ganarle a Dios en esta batalla? Y lo primero que tú tienes que hacer para ganarle a Dios en esta batalla, le digo a Dios lo que pienso que es injusto o doloroso. Muchos cristianos saben cómo alabar, saben cómo darle gracias, pero en otras palabras, hay que decirle a Dios lo que es justo y lo que es injusto y lo que es doloroso. En realidad, un lamento es una queja. Cuando tú lees todos los salmos, casi tú encuentras una demanda en cada uno de los salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo dice David en el Salmo 22, versículo 1. Y ese mismo pasaje fue el que utiliza ¿quién? Jesús en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David se quejó con Dios. Jesús se quejó con su Padre. Usted también lo puede hacer. Dígale a Dios lo que usted piensa. Dígale a Dios lo que es injusto y doloroso. Todo esto tiene un patrón en la Biblia. Y vamos a ver la historia en la Escritura. Creo que es el libro de Jacob en la pantalla. Jacob, capítulo 13, versículo del 14 al 25. Y dice, así es, me jugaré la vida y diré lo que realmente pienso. Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Está hablando aquí Jacob. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de Él.
Oh Dios, lléname y te responderé. O deja que te hable y contéstame tú. Dime qué he hecho mal. Muéstrame mi rebelión y mi pecado. Porque te alejas de mí. ¿No se conecta usted con este pasaje? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? Atemorizas a una hoja llevada por el viento. Perseguirás a la paja seca. ¿Saben qué está haciendo Job? Se está lamentando con Dios. En una conversación allá en el cielo entre Dios y Satanás. A Satanás se le da permiso. Viene y le quita a Job todo. Viene y le quita primero a los hijos. Se los mata. A los hijos y a las hijas. Y segundo viene Satanás y le quita a Job todo lo que tenía, todas sus posesiones. Y tercero, viene y le quita la salud. Y Job se lamenta con Dios. Job se lamenta con Dios. En este lamento podemos ver cómo Job expresa a Dios su queja. Hay otro pasaje de Jeremías capítulo 12, versículo de 1 al 4, dice: Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón, y sin embargo quisiera preguntarte el porqué de algunas cosas. ¿Por qué le da bien a los malvados? ¿Por qué viven tan tranquilos los traidores? En su interior están lejos de ti. Tú, en cambio, Señor, me conoces. Tú me ves y sabes cuáles son mis sentimientos hacia ti. ¿Hasta cuándo va a estar seca la tierra? Los animales y las aves se están muriendo por la maldad de los habitantes del país. ¿Qué piensan que no ves lo que ellos hacen? Una queja de Dios es un acto de adoración. Quejarte acerca de Dios es una rebelión. Pero quejarte con Dios es un acto de adoración. Dígale a Dios lo que es injusto. Levante su mano, ¿cuántos de ustedes han pasado por un divorcio? Es injusto muchas cosas que les pasó en su divorcio, sí. Sí, es injusto. Pues dígaselas a Dios. Para que usted pueda sanar en su vida. Eso es lo que estamos diciendo. Dígale a Dios lo que piensa y lo que es injusto. Puede lamentarse de su frustración. Voy a hacerles una pregunta difícil. ¿Cuántos de ustedes han perdido un hijo o una hija? Nunca lo superas. No lo superas. No lo superas. Pues pregúntale a Dios por qué. Quéjate con Dios. Dice en el libro de los Salmos 55, versículo 17, me quejaré y lloraré mañana, tarde y noche, y Él escuchará mi voz. Si usted quiere tener una pelea con Dios y ser bendecido y ganar con Dios, la segunda cosa que usted tiene que hacer es apelar a la naturaleza de Dios. Apele a la naturaleza de Dios. Cuando usted lee los salmos, lees a David y a otros personajes quejándose con Dios y al mismo tiempo le está diciendo, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios bondadoso, tú eres un Dios misericordioso. Apele a la naturaleza de Dios. ¿Saben? En una ocasión se iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham apela a Dios por estas dos ciudades. Si hubiera, Señor, ¿cuántos justos? ¿Tú tendrías misericordia? Abraham apela por esta nación.
La tercera cosa que nosotros necesitamos aprender para ganar en esta pelea con Dios es recordarle a Dios lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho en su palabra, en sus promesas, en todo lo que Él nos ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Y esas palabras son muy importantes, porque esas palabras nos conectan con una identidad. Hay personas que pueden estar en esta reunión, o los que nos ven en línea, a lo mejor tus padres te abandonaron, fueron y te abandonaron a un asilo, te pudieron haber dejado en la calle, en un basurero. No tienes identidad. Pero aquí es donde el Señor nos da la identidad. Dice Génesis 32 del 9 al 12, entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí, pero tú me prometiste: ciertamente tratará con bondad y multiplicaré tus descendientes. En otras palabras, lo que Jacob le está diciendo a Dios: Dios, si me mata mi hermano Esaú, no va a haber descendencia. Pero tú le prometiste, tú prometiste a mi padre que ibas a ser una nación. Si mi hermano me mata, no hay descendencia. Cuando tú te casaste, hiciste una promesa con Dios para toda la vida. Cuando haces esa promesa con Dios y usted la cumple, pase lo que pase, usted va a ser bendecida. Usted va a ser bendecido. Y no solamente usted, sino sus hijos y sus nietos van a ser bendecidos. Porque esa es la promesa de Dios. El gobierno tiene infinidad de programas para ayudar a la gente. Pero estos programas no pueden con el problema interior. Es el pecado. No se puede, matrimonios. Recuérdele a Dios lo que Él ha dicho en su palabra. Si usted quiere ganar la pelea con Dios, si usted quiere ser bendecido con Dios, entonces, esta es la cuarta parte: exprese exprese su plena confianza en Dios. Casi todos los salmos, cuando terminan, todos los capítulos de los salmos, cuando terminan, sin importar cuánto protestó David a Dios, él termina diciendo: voy a confiar en ti. Dios, no me gusta lo que mi esposa me está haciendo, no me gusta lo que mi esposo me está haciendo, lo que mis hijos están haciendo, pero Señor, voy a confiar en ti. Señor, se acaban de morir mis padres, pero Señor, voy a confiar en ti. Y les hice una pregunta a los grupos en entrenamiento. Le dije: ¿y si el Señor te permite que el cáncer llegue a tu vida, vas a confiar en Él? Todos dijeron: sí, vamos a confiar en Él. Pero cuando les pregunté si Dios se lleva a uno de tus hijos, hubo un silencio. Hermanos, esa es la parte difícil. Esa es la parte dolorosa. Pero tenemos que confrontar ese dolor. Tenemos que confrontar esos fracasos, esas mentiras. Tenemos que ver la vida real como es. Fíjense las palabras importantes de Job 13:15. Después de haber perdido a sus hijos, después de haber perdido sus propiedades, después de haber perdido su salud, la única amiga que le quedaba a su esposa le dice: maldice a Dios y muérete, Jacob. Muérete, Job, perdón. Job dice esas palabras, Job capítulo 13, versículo 15: aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Aunque tu divorcio te haya matado,
Jesús te puede resucitar. Aunque tu hijo esté en la cárcel, Jesús puede obrar. Pero lo que usted tiene que hacer es que tiene que confiar en Dios. Cuando voy a los hospitales y miro a los pacientes de cáncer, 3 meses, pastor, me quedan de vida. Mis hijos están chicos, voy a morir. Mi respuesta es: estás en las manos de los mejores hospitales del mundo. Confía en Dios. Confía en Él. En Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19 dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fortaleza. Escúchenme muy bien esto que les voy a decir. No se trata de religión. No se trata de usted. Pero si usted quiere ganar en esta pelea con Dios, si usted quiere cederle a Dios el control de su matrimonio, el control de tus hijos, si tú quieres ceder esto a Dios, si tú quieres ganar en esta pelea, tienes que hacer una cosa: ríndele a Él tus adicciones. Ríndele a Dios, entrégale a Él tus temores, entrégale a Dios, a Jesús, tus heridas, tus envidias, tus rencores, tu odio, entrégaselo a Dios. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que te rindas ante Él. Ríndete ante Jesús. No trates de controlar tu matrimonio. Dentro del cristianismo, fuera del cristianismo, casi las estadísticas son lo mismo. No es de culpa de Dios. Deja de controlar, deja de manipular. ¿Saben? Si eso es a nivel familiar, esto se presenta a nivel mundial. Unas naciones poderosas quieren controlar y manipular a las pequeñas. Y jugamos a ser Dios y la respuesta no la encontramos. No hay paz en el mundo. Y dice Génesis 31, 32, 31, el sol salía cuando Jacob dejó Peniel, volviendo al relato y a la historia de Jacob, y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. ¿Se acuerdan cuando empezamos este pasaje? Génesis 31, donde Jacob peleó con un hombre que representa a Dios. Bueno, Jacob ganó la pelea. Pero ¿saben qué tocó Dios en Jacob? Tocó una parte y tocó su cadera. Tocó su cadera. ¿Por qué su cadera? ¿Por qué no su cabeza? ¿Por qué no el corazón? ¿Por qué no los pies? ¿Por qué su cadera? Porque la cadera es el músculo más grande y más fuerte de todos los músculos. Y Jacob se fue cojeando. ¿Saben? Cuando tú pelees con Dios, Dios te va a hacer cojo de tu mayor talento. Vas a cojear. De tu mayor habilidad vas a cojear. Y todos estos grandes hombres cojearon de Dios. Y puedes encontrar a Pablo que le dice: Señor, 3 veces te he rogado que quites de mí este problema que tengo. ¿Y qué le contesta Jesús? Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si entendemos el mensaje de Dios. Para antes de terminar, déjame decirle que Jacob tenía una historia de andar corriendo.
Andaba huyendo de la responsabilidad. No quería pagar el child support como muchos ahora, ¿no? Se van y se esconden. Huía de los líos. Huía de las luchas, de los pleitos. Corría y corría. Corría de Dios. Pero un día Dios le dice: Jacob, voy a aparecerte, voy a presentarme delante de ti y te voy a arreglar para el resto de tu vida. Jacob, basta de correr. Para antes de terminar, ¿de qué está huyendo usted? ¿Cuántos matrimonios llevas? ¿Cuántos hijos de diferentes matrimonios? ¿Cuántas iglesias usted anda? ¿De qué está huyendo usted? Pero acuérdate, pelee con Dios hasta que Dios lo bendiga. Porque Él quiere que tú dependas de Él por el resto de tu vida. Vas a caminar a lo mejor cojeando el resto de tu vida. Y todos los gigantes de Dios cojean al caminar. Todos los gigantes de Dios cojean al caminar. Así que, si usted está en una pelea con Dios, no huya de Dios. No huyas de tu matrimonio. Lo voy a dejar, Dios, porque ya no la aguanto. Es una celosa. Es un codo. No trabaja. Lo voy a dejar. Señor, ya no aguanto a mis hijos. Que se los lleve el gobierno. Que haga con ellos lo que quiera. Señor, ya no aguanto a la suegra. No son ellos. Es usted. Y si realmente usted quiere tener una nueva identidad después de esta pelea con Dios, ríndase a Él. Ríndase a Jesús. ¿Cuántos de ustedes que están peleando con Dios no se quieren rendir con Jesús en esta noche? No quieren decirle: Jesús, yo quiero entregar mi vida a ti. Jesús, yo quiero entregar todo lo que hay dentro de mí. Señor, cámbiame, renuévame, purifícame, sálvame. El Señor lo puede hacer. ¿Saben? Yo vengo de una familia donde mi madre era evangélica y mi padre era católico. Y yo nací en la iglesia evangélica, no nací en el catolicismo. Ahí crecí. Y mi mamá sufría mucho con mi padre, mucho. Y mi padre tenía cosas muy arraigadas, ni de su religión porque no la practicaba, pero de sus adicciones. Pero una cosa que mi madre hizo es que ella peleó y peleó. Y ahora aquí estoy yo predicándoles. Nunca se divorciaron, parejas. Mi padre un día entregó su vida a Jesús. Parejas, no se divorcien. Peleen por su matrimonio. Peleen por sus hijos. Que el gobierno tiene que tener un control. Son de usted, sus hijos, no son de un sistema. Pelee por su relación con Dios. Que estás enfermo y te vas a morir. Siga peleando y siga confiando en Dios. Dios es la mejor esperanza. Un presidente se fue y prometió, y viene otro con otras promesas y se va a ir. Pero las promesas de Dios son para siempre. ¿No le gustaría a usted rendirse ante Él? Puestos de pie, vamos a hacer una oración. No sé si tengan un canto especial, pero vamos a hacer una oración. Y si en medio de esta oración usted decide entregar su vida a Jesús, bueno, aquí está un grupo de Calvary que ellos se van a hacer cargo de usted. Incline su rostro y vamos a orar al Señor, y después de esta alabanza ustedes pueden tomar esa decisión. Bendito Padre que moras en el cielo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta pelea que tú tuviste con Jacob, tú nos has enseñado cómo salir victoriosos.
Tú nos has enseñado cómo dejar de quejarnos de ti. Y nos has enseñado a cómo quejarnos contigo. Señor, te pido por todos estos matrimonios, personas que están en un pleito contigo, están en una pelea. Te pido, Señor, que no tiren los guantes. Te pido, Padre, que todos ellos que están atravesando por esa necesidad en sus vidas puedan voltear y rendirse ante ti. En el nombre bendito de Jesús, oramos estas cosas. Amén y amén.